Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Amigas, amigos, cordiales saludos en esta nueva edición de Estamos a Tiempo, que esta semana la vamos a hacer con un poquito de retraso, no el último jueves del mes, sino el último miércoles del mes, pero da lo mismo porque vamos a tratar de un tema interesante, como siempre ocurre en nuestras convocatorias mensuales. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Bonet Borràs, que podría hablar de mil cosas porque es una persona, una activista muy polifacética, pero vamos a intentar centrarlo en aquellos temas más de actualidad de este momento, pero siempre partiendo de conocerla a ella como persona, lo primero, porque es lo que nos prima en primer lugar. Y siempre exigimos un pelín de memoria histórica, de recorrido personal, para empezar. Carmen es una persona ciega, ha tenido un resto visual durante bastantes años de su vida, y entonces lo primero que quiero que nos relates, Carmen, es un poco cómo fue tu manera de situarte en la vida con esa situación visual. Primero dinos de dónde procedes y luego ya nos vas diciendo otros aspectos más concretos. Bueno, pues gracias por contar conmigo en un programa interesante. El braille es un tema muy prioritario para mí. Y bueno, pues os cuento, mi pueblo natal se llama Bellreguard, es un pueblo que tiene un nombre un poquito particular de la provincia de Valencia, en la Comunidad Autónoma Valenciana. Nací hace ya unos cuantos años, va para 7 décadas, y entonces la única solución que tenían las personas ciegas para escolarizarse era acudir a los colegios de la ONCE. Bueno, mi ceguera se detectó muy pronto, prácticamente el diagnóstico estaba hecho cuando yo tenía un mes, y mi familia lo afrontó de manera espectacular. Cada vez que vuelvo sobre este pensamiento les admiro más, porque desde el primer momento enfocaron como prioridad mi crecimiento. Me llevaron a los colegios de la ONCE, de los cuales no tengo un recuerdo muy interesante, o más bien poco interesante, pero que probablemente también hayan tenido mucho peso en la personalidad que han forjado en mí, porque con el estímulo familiar yo crecí, estudié, me fui a la universidad y después he conseguido un trabajo integrado, que no es que los no integrados no valgan la pena, por supuesto que todos lo valen, pero creo que el poder exhibir la acción de haber trabajado más de 30 años en una multinacional americana es algo que puede ser importante de cara a ver que eso sí es posible. Entonces mi educación ha sido como persona ciega, he utilizado los recursos habidos en cada momento, que no son los mismos cuando yo empecé que los recursos que hay ahora, y considero que la ceguera es una condición transversal, importante en mi vida, por supuesto que sí, pero yo la pondría, no sé, en quinto o sexto lugar. Soy mujer, soy blanca, soy europea, soy madre, soy persona por encima de todo eso, y junto con los soy, también soy ciega. Muy bien, y precisamente eso tiene una lógica porque en la vida de Carmen Bonet hay una palabra que creo que es fundamental, que de alguna manera ella ya la ha mostrado, es la integración. Ha hecho una vida ampliamente en integración. Y eso evidentemente es un valor porque hace que la persona ciega y la persona con discapacidad visual sea una ciudadana, puede ser más o menos activa, pero una ciudadana responsable de sus actos y que vive en un medio en relación con los demás, pero que no conoce el aislamiento y no conoce lo que puede ser el gueto, aunque haya pasado por etapas, como ella nos ha dicho, que puedan tener una cierta incitación al gueto. Y por eso te quería preguntar, la educación específica que tuviste, creo que 8 años, ¿no? en colegios específicos de ciegos, en colegios de la ONCE en concreto, ¿en qué medida
ha sido un acicate para tu integración y en qué medida crees que ha podido limitarla de alguna forma? Entiendo que un internado es una solución cuando otras opciones no son posibles, pero crean o pueden crear cierta brecha en el desarrollo del entorno, con el entorno familiar, no tanto con la familia, que los afectos ahí están, pero sí con el entorno que podía ser natural de tu barrio, tu pueblo, tu espacio. Sin embargo, creo que me han jugado, por una parte, el papel de hacerme tremendamente fuerte, porque tenía que sobrevivir a esa distancia, a esa soledad. De todo esto me he hecho consciente después, no durante. Pero creo que sí, que me han hecho fuerte, que me han hecho seguir para adelante porque había estímulos que había que superar y no por lo que allí me dieron, que sí me dieron, bueno, la parte física, por supuesto el braille, que ha sido una herramienta que me acompaña. Es muy raro que haya un solo día que yo no utilice el braille. Ahora hablaremos de ello. Entonces sí me dieron herramientas. También te dan, pues eso, esa sensación de que tienes que sobrevivir en la jungla cuando te sueltan en un sitio donde no conoces nada ni nadie. Yo fui al colegio sin siquiera saber hablar como los demás, porque yo iba con mi valenciano y en el colegio se hablaba castellano. Creo que sí, que eso me ha influido forjando una personalidad fuerte y sobre todo decidida a salir adelante, que por otro lado era el estímulo familiar, que reitero, son los que han hecho de mí principalmente lo que yo soy hoy. Son ellos los que me han impulsado, los que me han empujado, los que me han motivado y yo he seguido esas pautas, pero vamos, que sin su motivación probablemente no estaría donde estoy porque en el entorno 11 esa motivación yo no la he percibido. Aunque todo lo que hablamos tiene un cierto cariz autobiográfico, no puedo perder la oportunidad de preguntarte sobre la experiencia universitaria. En un doble sentido. Primero, porque no todas las personas con discapacidad, ni todas las personas ciegas, ni no todas las personas incluso con diversidad funcional en sentido amplio tienen un acceso fácil a la universidad. Pero es que además en tu caso se ha dado la situación de que has estudiado ciencias exactas o matemáticas, no sé cómo prefieres tú llamarle. Matemáticas. Entonces, explícanos un poco cómo viviste esa experiencia universitaria, que indudablemente es un plus en la demanda de integración. Pues como experiencia yo creo que fue muy enriquecedora a nivel humano, porque en aquellos tiempos la informática se intuía, empezaba a llegar, pero todavía no a las personas ciegas, eso vino después. Entonces mi dinámica en toda la carrera fue acudir, acudir a compañeros. Ellos grababan en sus apuntes en cintas casete y yo con mi máquina Perkins, otra vez el braille, me las escribía. El hecho de escribirlas ya era una fase previa del estudio y luego con mis páginas braille estudiaba y hacíamos trabajo en grupo con esos compañeros que generosísimamente estaban brindándome su tiempo y su apoyo, y para hacer problemas, para resolver dudas y para hacer trabajo en común, porque hoy es muy diferente. Esta versión que yo estoy dando no la tenga en cuenta nadie hoy con 5 ni con 25 años, porque la informática es una herramienta que tiene un peso muy importante y que facilita el acceso a la información de una manera rotunda, cosa que en mi tiempo pues con eso no disponíamos. Bien, ahora entonces sí vamos a entrar de lleno en el braille. Y es que este año se celebra el bicentenario de la presentación, de la puesta en marcha del proyecto de Louis Braille en Francia, en París en concreto, sobre el sistema de lectoescritura para ciegos, el sistema Braille. Y ese bicentenario, de alguna manera, pues nos permite reflexionar sobre cuál es el papel del braille en la vida de las personas ciegas y también su evolución, su relación con las nuevas realidades y, por supuesto, la capacidad que tiene el propio braille de mejorarse a sí mismo, empezando por los
primeros rudimentos hasta llegar a ese braille que se coordina perfectamente con las nuevas tecnologías o con lo científico en general, ¿no? Bueno, lo de perfectamente lo digo siempre entrecomillado porque ya sabemos que todo es perfectible. Bien, entonces, dentro ya de esta celebración que estamos haciendo, Carmen, ya lo has avanzado un poco, pero ¿cómo definirías de forma concluyente el braille en tu recorrido personal? A ver, yo creo que una persona que no puede leer y escribir es analfabeta, es como lo llamamos. Una persona que no maneja braille, por mucho que sea ciega, la llamábamos, acuñamos el término de ser analfabeta funcional. Para mí el braille es el sistema de lectoescritura para las personas ciegas y no hay más. Todo lo demás son sucedáneos, algunos magníficos. Y luego el braille no es un sistema perfecto, tiene un punto de dificultad importante y es que su manejo es, digamos, inversamente proporcional al momento en el que lo necesites aprenderlo. Es decir, cuanto mayor eres, más dificultades vas a tener para que tus dedos desarrollen el tacto suficiente para que puedas leer correctamente. Bueno, no sé, los oyentes entenderán que entiendo que sabemos todos que el braille es un sistema de lectoescritura a través de puntos en relieve en un papel que las personas ciegas tocamos con la yema de los dedos. Entonces, cuanto más mayor eres, eso es una dificultad. Otra dificultad es el volumen, otra dificultad es el conseguir ese braille y eso sí que la tecnología lo ha cambiado rotundamente. Si vinculamos un terminal, lo enchufamos a un teléfono, a un ordenador, a una tablet, ese terminal como productor de braille nos da braille a todo lo que está dentro o casi todo, vaya, como decía Ricardo, todo es perfectible, pues no, 100% nunca hay nada, esto tampoco, pero casi todo lo que puedas leer con tus ojos puedes sacarlo por ese terminal que hemos enchufado al dispositivo tecnológico y por lo tanto hemos dado un salto gigantesco en la obtención de formato braille para poder leerlo, ¿no? Estos dispositivos son muy caros y en esto sí que sería deseable que la ONCE hiciera un papel importante en su financiación y difusión y de esa manera ya puedes leer casi todo, leerlo por ti mismo. Mientras tanto, ha llegado el sonido que de hecho fue primero en la tecnología, primero llegamos a la información a través del sonido y eso está muy bien. Yo lo uso de hecho combinadamente con el braille. Y para las personas que ya llegan tarde al braille, sí, es una solución magnífica, no tengo nada que objetarle. Ahora, no nos confundamos, nunca es leer. Y contaré una mínima anécdota. Me dice mi hija, mamá, mira, esta es la última canción de David Civera. Me la pone y cuando acaba la canción le digo, sí, está bien, la canción está bien, David canta bien, pero a Vera no la he oído. No sé si ustedes lo saben, pero David Civera es una sola persona y Civera es el apellido. Yo había interpretado David y Vera. Bueno, pues esto a la persona que solo escucha le va a pasar con mucha frecuencia en distintos contextos. Y, insisto, es una solución magnífica cuando no se dispone de braille, pero leer es una cosa, escuchar es otra. Y se puede matizar todo lo que queramos, pero de ahí no me va a pegar nadie, vamos. Muy bien. Y luego hay, perdona, ya Sí. termino con esto, hay aspectos de la vida real como son los idiomas, la música, las matemáticas, las ciencias en general, la química y demás, que vaya, yo creo que solo a orejilla se deben estudiar con bastante dificultad. Ahí el braille todavía cobra mayor relieve, mayor importancia. Y para llevarse a la tienda, al súper, la lista de cosas que tienes que comprar, pues también tiene un papel muy cómodo. No es lo mismo ir con el móvil en la oreja diciéndole al dependiente lo que necesitas comprar que ir con tu papelito y hablando con el dependiente que te echa una mano tan ricamente, vamos. Incluso para mí en esta entrevista, con una pequeña hojita, tengo un pequeño guión en braille, un braille muy abreviado que me permite perfectamente seguir el programa, ¿no? Podría seguirlo de memoria, pero sin duda es mucho más preciso hacerlo con esa pequeña ayuda. Pero tenía una curiosidad, sobre todo hablando del braille científico, del braille musical, de la musicografía braille. A veces
los 6 puntos base del sistema de Louis Braille, que se utilizan en general, diría que casi en el 99% de las expresiones Braille. Sin embargo, a veces necesitan un refuerzo y se ha llegado al Braille de 8 puntos. ¿Tú has usado eso alguna vez y qué te parece que es practicable? Lo uso habitualmente. Es decir, En la música, efectivamente, ¿no? no, para todo, lo uso para todo. Es decir, yo cuando conecto mi terminal Braille al ordenador o al móvil, en ambas situaciones, siempre utilizo el Braille de 8 puntos porque evita el paso de convertir el Braille de la pantalla al formato especial. El Braille nativo, digamos, el que hizo el señor del mismo nombre, cuenta con 6 puntos, como tú dices, y esto con 6 puntos no da suficiente para hacer, por ejemplo, dos abecedarios, el de mayúsculas y el de las minúsculas. Entonces, el esquema es un alfabeto único y para indicar que una letra la quiero significar como mayúscula, le antepongo un signo. Para indicar que un carácter va a ser un número y no una letra, le antepongo un signo que indica quién me sigue es un número. Por ejemplo, la palabra caja llevaría una C, una A, una J y una A. Pero si yo quiero escribir la cantidad 3101, tengo que poner un signo que indica esto es un número, luego una C que significa como voy detrás de un número no soy C sino que soy 3, la A que significa soy un 1 porque va pegada al carácter de número, etc. Bueno, explico todo esta introducción para que se entienda que la equivalencia de caracteres entre el texto en tinta y el texto en braille no es al 1 por 1. Y sin embargo esto es lo que solucionó y para eso se hizo el braille de 8 puntos. Con lo cual yo personalmente me manejo mucho mejor con esa equivalencia, me ahorro un cambio de codificación y leo perfectamente con mi terminal Braille el código de 8 puntos. Esto a mano no se hace, pero con el terminal y el ordenador o el teléfono es lo que yo utilizo. También se puede utilizar el de 6, hay gente que lo elige, hay un programa, el eBraille, que sirve para codificar esta fórmula de esta signografía Braille, pero yo prefiero no utilizar tanto para el Braille como para todo en general en mi vida. Cuanto más yo me acople a las herramientas de uso general, creo que me va a ir mejor. Y es lo que intento hacer siempre. Por lo tanto, ya que me han dado la oportunidad de los 8 puntos y que eso me acerca más a los estándares, yo me voy a los estándares siempre que puedo y también aquí. Bueno, pues me alegro de conocer esta realidad que yo solo conocía lejanamente. Bien, la cuestión que tú ya has apuntado de la dialéctica entre el braille y la voz, es decir, leer en braille o escuchar un texto en voz, a veces ha llegado a producir un cierto negacionismo hacia el braille de algunas personas ciegas, sobre todo recientemente, de algunas personas que, bueno, padecen la ceguera de forma sobrevenida a una determinada edad, generalmente ya adultos, pero claro, donde, como decía bien Carmen, la voz es una solución excelente para algunas cosas. Pero como dice un amigo nuestro, la voz es escuchar y para leer hay que leer el braille con los dedos, ¿no? Como en este caso. Bueno, ¿cómo ves tú ese negacionismo? ¿Qué les dirías tú a esos negacionistas del braille que solo quieren valerse de la voz y que les parece suficiente? Y además con el añadido de las nuevas tecnologías que también usan obviamente en la voz, como por ejemplo el JAWS, ¿no? Pues que dicen que todo con eso está todo resuelto. A ver, primero, respetar las opiniones de los demás es un mínimo que se nos pide a todos y que yo respeto esa opinión porque probablemente además estará fundada en una experiencia que les hace llegar a esa conclusión. También probablemente esa conclusión se habrá llegado por la carencia del acercamiento al braille que no se les ha sugerido con la suficiente intensidad. Sí reconozco, creo que ya lo hemos comentado antes, que cuando se tiene cierta edad la lectura braille se consigue con mayor dificultad. Entonces,
Bueno, yo creo que aún así, para un recado, para etiquetar, para leer el medicamento que tengas, para los productos que poquito a poco cada vez hay más productos en el mercado que van poniendo sus nombres en braille. Para todas esas cosas, no a lo mejor para leer un libro que es muy largo y tardarías mucho, creo que sigue siendo necesario el braille. Entonces, mi opinión, el braille debería promoverse, enseñarse e insistir, porque lo que sí que es cierto es que la primera impresión, al oído te llega rapidito y el braille te lo tienes que currar. Entonces, ahí también hay una diferencia que a veces una cierta inercia de que es que ya lo he intentado y no lo consigo y sin embargo con el oído ya lo estoy oyendo. Entonces, bueno, respetar, por supuesto, pero creo que el que no se acerca al braille se está perdiendo algo. Y antes de pasar al minuto de publicidad, una última cuestión, y es la relación que también has indicado de alguna manera, porque eres muy didáctica en la forma de plantear los temas, pero que profundizar un poco más en esa relación del braille y las nuevas tecnologías. Una relación que obviamente ha empezado, pero que no ha terminado, que tendrá un largo recorrido, creemos. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación, aparte del coste, que lo has dicho muy bien y que creo que deben tomar nota tanto la ONCE como los poderes públicos, de que es necesario facilitar eso con apoyos económicos o tecnológicos suficientes para que la persona tenga ese servicio a un coste asequible? Pues además de eso, ¿cómo ves el futuro de la relación braille y nuevas tecnologías? Hombre, yo soy usuaria, ¿vale? No soy experta. Cuando estuve en mi etapa profesional, que ya concluyó, estaba como más al día, más involucrada en los momentos punta y tenía una información más actualizada. Ahora mismo, desde el punto de vista de usuario, yo creo que se ha alcanzado un nivel bastante bueno de entendimiento y que los dispositivos Braille funcionan bastante bien, son bastante sólidos, se conectan a casi todo y con apoyos más o menos puntuales, por ejemplo, un escáner, o sea, un texto que haya sido escaneado es la foto que el escáner ha sacado de esa página que le has puesto. Esa página, por mucho que puede tener un dibujo o puede tener letras, pero la foto es una foto. Bueno, pero hay programas, incluso el propio programa de voz que más se utiliza en España, que tú has mencionado antes, el JAWS, ya lo hace él también, que te analizan esa foto y te sacan el texto. En esas condiciones, yo creo que el entendimiento entre el dispositivo Braille, los textos y la tecnología es muy bueno. Entonces, casi bueno, y además hay otra ventaja, que de eso no hemos hablado, que también ya va siendo una realidad chiquitita todavía, pero bastante buena, y es que una línea Braille, de esa que conecto a mi ordenador para trabajar con él, tiene una cierta autonomía, un pequeño editor de textos que me permite meter ahí textos y luego leerlos de manera autónoma. Por ejemplo, esta es la herramienta que estoy utilizando en mis clases de idiomas y en mis clases de música. Yo me pongo ahí el texto que tengo que trabajar durante la clase y lo puedo llevar a clase sin llevar el ordenador, que es bastante más engorroso. Y además escribo durante la clase los ejercicios, las notas, los apuntes que quiera tomar, etcétera, etcétera. Esto da una capacidad de actuar en las clases, pues no diré que al 100% como si lo estuvieras viendo, porque al final, pues cada vez que se pone algo en la pizarra, tú no lo has visto. Y eso, pues te lo cuentan, pero no es lo mismo que te lo cuenten que verlo tú, como no es lo mismo oírlo que leerlo. Pero sí que de verdad permite un dinamismo en la clase y una participación, pues bastante, si no al 100%, como siempre decimos, pues a lo mejor al 80 o al 90%. Y es una mejora indudable porque yo recuerdo cuando empecé a ir al británico, mis primeras clases de inglés, pues ibas ahí con una regletita, un punzón y no sé qué, y te daba tiempo a escribir 3 palabras cuando los demás ya habían leído 30, ¿no? Bueno, pues con estas herramientas se optimiza mucho. Y yo creo que la tecnología está siendo fundamental para esas mejoras y con todo lo que eso conlleva, que es que si tú puedes participar en tu clase, ya no te importa tanto estar en una clase integrada. Si tú puedes
tomar notas como los demás, manejar un texto como los demás, etcétera, etcétera, no te sientes fuera de lugar en una clase integrada. Muy bien, pues nos felicitamos por ello e insistimos en el tema de los costes porque siempre tenemos que poner nuestro puntito reivindicativo. Bien, pues vamos con la publicidad. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Pues continuamos en Estamos a tiempo. El braille y las personas ciegas es el título que le hemos dado en esta conversación muy interesante con Carmen Bonet y que ahora vamos a culminar siguiendo hablando del braille, porque, como decía al principio, estamos en el año del bicentenario del sistema braille. Y de alguna manera nos gustaría hacer hincapié en cómo celebrarlo. Y en ese sentido, relatar que en el mes de enero se hizo un congreso en Oporto, un congreso organizado por 3 grandes entes organizativos, como son la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos, la propia ONCE, nuestra organización española, y por ACAPO, la Asociación de Ciegos y Ambliopes de Portugal. El congreso estuvo francamente interesante, aunque la participación española pues, fue muy exigua. Solamente hubo 3 representantes de la ONCE de nivel técnico, la jefa de la unidad de Braille de la Dirección General, que es a su vez secretaria de la Comisión Braille Española, otra persona técnica de dicha unidad y finalmente un ponente del Servicio Bibliográfico de la ONCE. Todos ellos lo hicieron muy correctamente, pero sí se notó una falta grave de presencia institucional, ya que ningún representante institucional, ningún representante directivo de la ONCE estuvo en el evento y eso, sinceramente, de alguna forma, pues fue hacer un feo a esta conmemoración. Y bueno, ello nos lleva a una reflexión más profunda. Aparte de que intentaremos, por otros medios alternativos, pues hacer una conmemoración de lo que es el bicentenario del braille, si es posible dentro todavía del presente curso, antes del 30 de junio, ya lo anunciaremos en su momento, pero además de eso, lo que pretendemos es señalar una situación en la ONCE respecto al braille pues de muy bajo perfil, y el bajo perfil que tiene que ver con la calidad y que tiene que ver con las iniciativas que se tomen por parte de los equipos de dirección. Entonces, Carmen, en ese aspecto, yo lo primero que te quería preguntar, luego tú puedes decir lo que quieras añadir, pero lo que te quiero preguntar es, sí que se ha notado, y ya algunas asociaciones como Puedo lo hemos venido señalando ante la propia dirección, que la falta de calidad de la producción braille es creciente. Y eso sí es preocupante por encima de cualquier coyuntura política. Bueno, hicimos una pequeña recopilación de quejas, de situaciones evidenciadas. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Y, bueno, tampoco es que quiera hablar de mí por ser yo, sino porque es lo que me da fuente de información de la casuística que vivo. Yo estoy estudiando ahora mismo catalán y la cantidad de errores que hay en el texto del curso de la Escuela de Idiomas que han transcrito al braille para mi curso escolar es enorme. Entonces, a lo mejor, para hacer una transcripción de japonés o de chino, igual no es tan fácil encontrar correctores, pero para el catalán, que no me digan que no hay correctores.
te ponen una notita al principio diciendo, bueno, para entregarte el libro cuanto antes, no lo hemos corregido, si nos dices dónde están los errores. Claro, yo lo que no voy a hacer es cuando veo un error, algunas de hecho sí lo he hecho, pero no apunta a página, apunta a línea, apunta, pues al final no lo haces. Entonces, creo que hay cosas que no son muy asumibles. Un libro de idiomas debería presentarse perfectamente corregido. Sí, y yo tendría un caso muy similar, que tuve que presentar un libro en una lengua autóctona del occidente de Asturias. La verdad es que el servicio de la delegación territorial me lo hizo con mucha rapidez, pero desde luego era impracticable. Tuve que releer el texto con el autor porque había un número de palabras equivocadas que a veces, claro, con una serie de puntos añadidos, pues claro, resulta pues prácticamente inviable para poder detectar la calidad de un texto. Claro, esto es, pero en todo caso, aparte de nuestras anécdotas propias que tienen un valor indudable, pero lo que importa más es que el cuidado del braille en este momento en la ONCE, que tiene prácticamente el 99% de exclusiva de su producción, pues realmente es grave. Es grave y es algo que sería bueno que la celebración del Bicentenario nos ayudara a superar o al menos a poner sobre el tapete de manera efectiva. Por eso pretendemos hacer un acto que sea desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista social llamativo, importante, en un lugar emblemático, para que podamos realmente exponer esta situación. Y creo que la dirección de la ONCE, especialmente la alta dirección de la ONCE, tendría que girar en este tema profundamente, porque debe haber no solo un amor al braille, que le tenemos quienes lo queremos, quienes lo usamos todos los días, sino al menos una responsabilidad de que un servicio tan básico que presta la ONCE prácticamente en exclusiva se pueda llevar a cabo con la calidad pertinente. Pero en fin, con esta reflexión terminamos. Si quieres añadir algo. Sí, quería añadir que aparte de la calidad, que ya la hemos comentado un poco, está la cantidad. Cuando alguien quiere leer un libro, solicita su transcripción al braille y pueden pasar 2 años, año y medio, 6 meses, 10 meses, 2 años, hasta que lo consigues. De manera que cuando el libro llega, que ya no te acuerdas casi ni de que querías leerlo, porque ya otros nuevos han ocupado el espacio de interés que tú has tenido en un momento determinado. Esto creo que es... Bueno, yo no encuentro palabras para calificarlo. Creo que todo lo que pase de un mes, hoy en día, con los medios materiales tecnológicos que hay para la transcripción de un libro al sistema braille, es un exceso. Bueno, pues como las anécdotas personales no están de más, permíteme que, aunque hay muchos usuarios del braille entusiastas y activos, como es tu caso, el mío en menor cuantía, porque soy menos activista que tú en ese aspecto, pero desde luego quería mandarle un saludo especial a nuestro compañero Carlos Peral, que es un braillista consumado y que siempre me está, hablando del braille para procurar su mejora. Y por eso yo quiero agradecerle aquí públicamente esa colaboración que es inestimable, porque lo hace desde una praxis del braille verdaderamente activa y también con un nivel, una concepción de la calidad que es muy importante. Bueno, pues hecho este saludo, vamos a hacer un último aspecto en la entrevista, que es la actualidad de la situación de la diversidad funcional. En definitiva, las personas ciegas, las personas con discapacidad visual, estamos en el colectivo de personas con diversidad funcional por nuestra discapacidad, pero sin duda nos integramos en un colectivo más amplio donde tenemos unas necesidades específicas
diferentes a la mayoría social y que indudablemente requieren un tratamiento por parte de los colectivos y también por parte de las autoridades, de los poderes públicos y de las instituciones. Y por tanto, tanto desde el punto de vista asociativo como de lo que es la problemática, ¿cómo definirías la situación? El momento actual es solo una pincelada de la diversidad funcional. Pues regulinchi. A ver, yo creo que en este momento hay temas de una trascendencia enorme, como son el feminismo y la lucha LGTBI, que han cobrado mucho protagonismo, y de lo cual me alegro, pero que de alguna manera han quitado espacio a lo que pudo haber sido más o menos de moda en un tiempo anterior, que era a mí me gusta más diversidad funcional. Y entonces en este momento estamos, como yo me siento, como un poco en segundo plano. Han mejorado mucho las cosas, no voy a negarlo, además me gusta reconocer todo lo positivo que pasa, porque es, sí, o sea, ya que nos quejamos, por lo menos cuando haya cosas buenas, digámoslos. O sea, hoy un andamio, cuando te lo encuentras por la calle, digo, desde la perspectiva de persona ciega, pues antes era el hierro puro y duro. Ahora suelen ponerle un recubrimiento como de corcho, y si al final te acabas dando con él porque no lo has encontrado con el bastón, no lo has conseguido esquivar, pues no te haces casi nada de daño. Antes te dejabas la ceja como poco. Entonces, en ese sentido, las cosas muy despacito van mejorando, pero queda mucho por hacer, mucho por luchar y mucho por pelear, porque creo que una sociedad no inclusiva, no sé, o sea, todas las personas debemos ocupar en la sociedad un espacio, y debe ser la sociedad capaz de acogernos a todos, a cada cual con sus características, unos más guapos, otros más altos, otros ciegos, otros con esquizofrenia, no importa. La sociedad debería, bueno, yo al menos aspiro, y me gustaría que así fuera, a una sociedad que avance en la capacidad de acoger adecuadamente, amablemente y si es afectuosamente mejor todavía, a todos sus individuos. Sí, pero hay un tema que te he citado y que quería que tocaras, y es el tema del asociacionismo. Evidentemente el conglomerado 11 Cermi ocupa un espacio hegemónico, tanto por la consideración que le dan las administraciones como por su propio peso económico y social. Pero hay un asociacionismo abierto, mucho menos, diríamos, consignatario, en el sentido de funcionar bajo directrices cerradas, mucho más libre, que está presente y que también tiene un papel en este momento y probablemente creciente. ¿Y cómo ves tú esta realidad del asociacionismo? Quiero decir, sin ser muy optimistas, pero pensando un poco en la realidad y en cómo podría mejorar esa realidad. Pues perdona, Ricardo, había interpretado la pregunta como algo más general. En lo concreto, creo en el asociacionismo, no en vano estamos en la plataforma democrática de la diversidad funcional en lo que a este tema se refiere. También estoy en muchas otras asociaciones. Y creo que el asociacionismo, se lo acabo de decir ahora a la directora general de la discapacidad de la Comunidad de Madrid, creo que además de las grandes asociaciones, las hay pequeñas y que deben, bajo su responsabilidad, deberían escucharnos también a las voces diferentes. Entiendo que hay que intentarlo y voy a decir un lugar común que todos conocemos, pero es que yo creo que es una gran verdad. Solamente se pierden las luchas que no se dan. Las demás hay que darlas. A veces se pierden, pero otras veces se ganan. Y a los hechos me remito. La realidad de las personas con discapacidad ha ido mejorando porque se ha ido peleando. Y yo creo que debemos seguir en esa lucha para mejorar la vida de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, que me gusta más, y creo que la herramienta fundamental es el asociacionismo, cada cual desde su experiencia, de su perspectiva, pero agrupándonos y, por supuesto, no sectorizando en exceso, sino apoyándonos mutuamente, sea cual sea la causa de la diversidad funcional. Carmen nunca ha renunciado en su vida a la participación asociativa, ha sido
miembro de Comisiones Obreras y ha presidido el comité de empresa de IBM. Ahora mismo preside la Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad en Chamartín, el distrito de Chamartín. No es por casualidad, es porque es una persona activa no solo en el ámbito de la diversidad funcional, sino en otros ámbitos. Pero también ahí es la presidenta de la PDDF, Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, es presidenta adjunta de la Asociación Puedo y es también coordinadora del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Foro Social de la Discapacidad Visual, y estamos juntos también en una comisión muy interesante, que es la Comisión de Diversidad y Accesibilidad de la FRAN, la Asociación la Federación Regional. de Asociaciones, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Perdona que se me había atascado el nombre. Pero eso quiere decir, y seguro que me dejo alguna cosa, pero bueno, es igual. Es solo para dar un síntoma de lo que es ella como activista. Pero de todas formas, creo que hay algo que nos distingue a las personas progresistas y quiero que sea el cierre de lo que estamos reflexionando. Y es que nosotros estamos permanentemente abriendo una puerta que cuesta en España, y es abrir la responsabilidad de las administraciones públicas en la atención social a las personas con diversidad funcional, a las personas con todas las necesidades especiales y a las personas ciudadanas en general. Pero muy especialmente en este caso nos referimos a las personas con diversidad funcional. ¿Y cómo crees tú que podemos impulsar el que esa responsabilidad de las administraciones públicas, que va desde lo municipal, que va desde lo autonómico, que va hasta lo estatal, que va hasta el pilar social de la Unión Europea, que va hasta la Carta Social del Consejo de Europa? Es decir, que tiene un componente súper complejo, pero que tiene que suponer, y no lo vemos tangible todavía, y para nosotros lo tangible es muy importante, no lo vemos todavía realidad en nuestros estados sociales y democráticos de derecho. Pues muy sencillo, Ricardo, a la vez que muy complejo. Para mí la palabra que define la respuesta a tu planteamiento es compromiso. No basta con pedir, hay que dar, hay que participar, hay que estar, y ese compromiso hay que llevarlo con el ejemplo de la participación, porque normalmente lo que no se ve no existe, lo que no se habla, lo que no se menciona no está, y si una persona con diversidad funcional se implica en el movimientos sociales, se la ve y se la escucha, porque cantidad de veces lo que pasa, las cosas se hacen cosas mal por puro desconocimiento, no por maldad, quiero decir. Entonces, creo que la respuesta es compromiso, participación y adelante, a participar nosotros, a exponer nuestras necesidades y a compartir con todos los demás esas necesidades y otras de los demás también, que no tengan que ver con la discapacidad ni con la diversidad funcional. Así al final uno se comporta como un ciudadano más, acaba siendo un ciudadano más o casi. ¿Y a los gobernantes qué les pedimos? A los gobernantes les pedimos pues que nos escuchen, que nos atiendan y que hagan en sus presupuestos un apartadito para atender las casuísticas de esas personas, para que su influencia llegue hasta todos los rincones, hacia todas las personas, hacia todos los gobernados. Bueno, ya termino, de verdad, ¿cómo te ha dejado el cuerpo la información, el informe que nos ha hecho la directora general de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, presentándonos su estrategia de discapacidad para esta legislatura? Pues no sé si debería decirlo con franqueza. A mí en principio me ha dejado fría porque he escuchado casi todos lugares comunes. Seguramente si leo el papel ya podría apreciar con más posibilidades los matices, pero bueno, por lo menos ha venido, ha dado la cara, nos ha escuchado, y eso yo creo que ya es un punto a su favor. No basta con eso, porque hay que, además de escuchar, luego hay que responder a lo que has escuchado, pero para eso le vamos a dar un tiempo y un margen y a insistirle en que nos escuche y en que nos atienda.
Por supuesto, agradecemos al CED y en concreto al CED de Madrid que haya convocado esta reunión con la directora, que siempre es útil, y en todo caso, como bien dice Carmen, si nosotros nos empoderamos, será difícil que los políticos puedan negarse a hacernos algo de caso. Eso esperamos. Y así cerramos nuestro espacio. Toni, adelante.